corazones, para renovar pensamientos. A partir de este momento, la palabra fluye en libertad para ser depositada en lo profundo de su ser. Bienvenidos al espacio de las palabras. Bienvenidos a Palabras al Corazón, con Tony y Ceci Guluarte. Y esos somos nosotros, los mismos que visten y calzan desde hace 7 años en su pantalla de televisión, más lo que se empiece a acumular por la gracia de Dios. Mi amor, ¿cómo estás tú, preciosa mujer? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo en orden? Yo maravillosamente bien, gracias a Bien, Dios. contentos, bendecidos, alegres, disfrutando de este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Y este es el día que es bueno, agradable, perfecto, que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos en Él. Así que yo le invito a gozarse en este día porque el Señor, nuestro Dios, vive y reina. Estas palabras al corazón se hacen por cortesía de tantas personas que han creído en este proyecto del Señor. Predicar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra, empezando por Matamoros, Tamaulipas, México. Creemos en la edificación, mi amor, de la iglesia. La iglesia necesita ser edificada, fortalecida, sustentada. Mientras tú no edifiques a tu ejército, no lo alimentes, no le des adiestramiento, no le des equipamiento, pues ¿qué tipo de batalla va a ir a hacer allá? ¿Qué tipo de guerra va a enfrentar todo desnutrido, todo debilitado? Sabemos que si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser dadas por añadidura. Pues, ¿qué estamos tratando de hacer? Establecer el reino de Dios y su justicia primeramente a través de programas, enseñanzas, predicaciones, películas, documentales, caricaturas, videos, todo lo que tenga que ver con una sola razón: Jesucristo es Señor, cambia vidas, transforma corazones, cambia existencias, cambia circunstancias naturales en puntos a través de la fe para convertirlas en sobrenaturales, porque nuestro Dios vive y reina, no cambia, y su palabra eterna nos abre los ojos espirituales. ¿Para qué? Podamos nosotros creer. Por eso hay un sinnúmero de personas, y les agradezco: pastores, patrocinadores, socios de fe, Iglesia Comunidad Cristiana Génesis, todos y cada uno vueltos hacia un solo objetivo: dar vida a este ministerio, que es una luz que el Señor encendió en esta región, porque donde abunda el pecado, ¿sabes qué sucede? Sobreabunda la gracia. Y este es el resultado de la gracia de Dios para nuestra frontera, para Nuevo León, para Tamaulipas, para Monterrey, para Tijuana, para lo último de nuestra República Mexicana, porque en su proyecto así está establecido, y en esa dimensión nosotros nos movemos, mi amor. Y nosotros caminamos viendo como al invisible, ¿verdad? Viendo al invisible, nuestro Dios, nuestro amado, que Él es la luz, Él es el que ilumina, es el que nosotros queremos dejar ver a través de los programas en este canal, que conozcan al Dios Rey vivo, único y verdadero, Jesucristo, y los que no lo han conocido, vengan a conocer que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les perdona, que hay un Dios que está esperándolos con los brazos abiertos. Amén. Que hay un Dios que entregó su vida para el rescate nuestro y que no tenemos que pagar, solamente recibirlo como un regalo. Para los que ya hemos conocido y recibido ese regalo, conocerlo más y ser edificados y sobreedificados, como dice la palabra. Entonces, este es el ministerio principal de Génesis Televisión. Porque hay canales deportivos, hay canales históricos, hay canales de cocina, hay canales de valores, hay canales políticos, hay canales empresarios, hay canales de todo tipo. Son canales que transmiten un mensaje, el mensaje que los hace estar sustentados en un principio para poder llegar a ciertas personas con un mensaje establecido. Nosotros también somos un canal que tiene en su mensaje el único objetivo de transformar vidas, cambiar el destino generacional de personas y de familias por entero.
Por eso estamos nosotros creyendo que cada día es un milagro, que cada día la gracia de Dios nos alcanza, que cada día el tocar uno a la vez, uno a la vez. Y usted puede ser esa persona el día de hoy, que no tenía dirección, que no tenía sustento, que no tenía un mañana asegurado, que no tenía una propuesta como un siguiente paso. ¿Qué es lo que sigue para mi vida? Bueno, estamos nosotros en la misma condición que ellos, porque dependemos completamente de Dios. Dios nos ha dado sentidos naturales, mi amor. ¿Cuáles son? Los 5 sentidos naturales. A ver, es una pregunta de primaria. A ver, alumna Ceci, ¿cuáles son los 5 sentidos naturales que posee el ser humano? Y aún hasta dicen que hasta 6, ¿verdad? Hasta 7 u 8 o 10, pero hablemos de uno. Lo natural, pues la vista. La vista. El sentido del oído, el oído. El sentido del gusto. El gusto, el olfato, el tacto. Y el tacto. Poder sentir. Ahí está. Oye, ¿cuál sería el sexo? Pregúntame. El sentido equivocado, el sentido perdido, o no sé. Pero en base a estos 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el aroma, el olfato, y se me olvidó el otro. ¿El oído? Y el oído. Nosotros estamos entendiendo que de la misma manera como lo veíamos en este estudio de este hermano norteamericano que se llama Chuck Norris, o cómo se llama él, John Chuck, o quién sabe, él mencionaba de desarrollar al igual los 5 sentidos espirituales que tenemos, porque gracias a esos espíritus, ahora de ese espíritu ubicado en esos sentidos, nosotros podemos estar percibiendo las cosas de un reino invisible. Me gustó mucho la enseñanza, hasta lo que hemos visto de ese estudio, excelente. Pero yo veo en Juan, capítulo 9, verso 35, un caso de una persona que no solamente fue abierta en un milagro a sus ojos naturales. El primer milagro que hizo Jesús para este varón fue un milagro sobrenatural hacia un sentido natural. Es como que complicado tal vez de asimilar, y lo voy a repetir. El milagro que Dios hizo para esta persona que era un ciego de nacimiento fue un milagro sobrenatural hacia un sentido natural. ¿Y hay algún milagro que no sea sobrenatural? Por supuesto, todos los milagros son sobrenaturales, pero no todos van directamente a una dimensión natural palpable, como en este caso este hombre. Por ejemplo, un milagro sobrenatural es pensar que la paz de Dios llegó a ti. ¿Cómo la manifestaste? ¿Qué sucedió? ¿Tu mirada brilló más bonito? ¿Se agudizó el oído? ¿O te peinaste diferente? ¿O respiraste? No puedes tú detectar específicamente. Es algo visible a los ojos naturales. Exactamente. Visiblemente no puedes tú estar teniendo una evidencia de ese milagro, aunque sucedió de manera sobrenatural. La prosperidad, la paz, la tranquilidad, la fortaleza, la fe, el producto del espíritu, el amor, tantos milagros. Es que yo lo odiaba, pero con odio jarocho. Y de repente, vino algo a mí, y como que lo perdoné. Bueno, fue un milagro sobrenatural que sucedió dentro de tu ser, que te llevó a una acción que generó algo intangible, que aún en el aspecto físico cambiaron las cosas, mi relación contigo, mi relación con aquel, pero abrir la vista a ojos ciegos es un milagro sobrenatural que se aplica directamente a algo físico natural. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo este proceso en el darle a ese ciego de nacimiento el favor de poder ver? Bueno, pues por su fe, por supuesto, como lo conocemos en la palabra. Pero vamos a Juan 9:35, y tú que tienes mucha mejor primaria que yo, y una voz mucho más afinada que yo, y hasta universidad. Bueno, pero es en la primaria donde tú estableces los principios de leer o no leer correctamente. Bueno,
Ok, tú que terminaste la universidad, licenciada, ¿puedes tú leer esta porción de Juan 9:35? Claro que sí. Dice, cuando Jesús supo... Perdón, hasta el 38. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Esto es buenísimo. Esto es palabra de tinta roja, escrita con autoridad, pero también con sangre. Es palabra de Jesús que está ahora, mi amor, enseñándonos que no solamente tenemos que quedarnos en los sentidos naturales de nuestra existencia, en lo que puedo ver, en lo que puedo palpar, sino abrir nuestros ojos espirituales para creer en que el reino intangible, invisible de un Dios poderoso, como tú lo mencionaste al principio, es tan real, es tan verdadero, es tan efectivo, es aquí, ahora algo que a beneficio de los hijos está a disposición de milagros y de maravillas. Pero vamos desglosando esto que es muy interesante. Oyó Jesús que le habían expulsado. Oye, ¿quién le expulsó? ¿De dónde lo expulsaron? ¿De la primaria? ¿Lo expulsaron del colegio bíblico? ¿Lo expulsaron de dónde? ¿Sabe? Sería el equivalente el día de hoy a que esta persona que recibió el milagro del restaurar físico de su vista fuera expulsado de una iglesia cristiana. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga, del lugar de los santos, del lugar donde se instruía la palabra, del lugar donde fluía el amor, y no era la comunidad cristiana Génesis, del lugar donde en teoría se estaban celebrando todos los acuerdos, direcciones y visión del reino de Dios en la tierra. Deberíamos de leer un poquito más atrás, ¿no? Ok, adelante. Estamos hablando del verso 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Repita conmigo. Ciego de nacimiento. Nació sin ver. Nació sin tener ninguna realidad palpable por falta de su sentido de vista. Y este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Buscó de Jesús, acudió a Jesús. Así es. ¿Creyó? ¿Creyó en lo que había visto? No, pues no, no lo había visto. Pero lo había creyó visto lo que había oído. Espiritual, lo creyó. Creyó lo que había escuchado. Había toda una manifestación de la gloria de Dios a través de Jesucristo, que en esa fama iba corriendo a los alrededores, y este hombre escuchó, no vio. Recuerde por dónde proviene el incremento de nuestra fe. La fe viene por el ver, y el ver Génesis Televisión. No. ¿Cómo no? La fe viene por ver y ver al predicador el domingo. Por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué habla esta porción de la Escritura? Que la fe viene por el oír, porque no es por vista, es por fe. Y en este caso, el hombre que era ciego de nacimiento, pues no iba él por vista, iba por fe. Y recibió la vista, gloria a Dios. Pero no había un evangelio impreso. No había Juan 9:1. Ni tenías una Biblia al acceso. Ni como tenías nosotros. la Biblia en el acceso. Había los rollos de la Torá, había los rollos del Pentateuco que se leían en las sinagogas
donde participaban un grupo determinado, principalmente de varones, en esa instrucción de lo que Dios estaba dictando en su ley. Acontecerá que si oyes atentamente estos principios que yo te entrego el día de hoy y los transfieres a los tuyos y de los tuyos y de generación en generación y los hablas en la mañana y los hablas en la noche y los confiesas, entonces caminarás en la dirección donde Dios ha programado para ti una bendición de vida abundante, aplicando esos principios. ¿Cuáles? Si oyeres atentamente y pusieres por obra. Si oyeres atentamente y pusieres por obra estos mandamientos que yo te prescribo el día de hoy, entonces la bendición va a venir a ti. Bendición en el campo, bendición en la ciudad, bendición en tu artesa de manzar, bendición en tus hijos, bendición en todo lo que haces. No dice, acontecerá que si ves las señales, acontecerá que si experimentas los milagros, acontecerá que si tú vas a una excelente sinagoga con música de moda y con un buen mensaje de predicación, ¿no? Oyes atentamente y pones por obra. Entonces, estas personas, la manera de transferir el valor del mensaje, de la enseñanza, de la Torá, de la riqueza que en la palabra existía como una herencia para la instrucción a los hijos de Dios, era hablada. Y yo te hablo a ti, y yo te repito a ti, y vuelvo a decirte, y a nuestros hijos, ahí te va. Y una vez más, y vuelvo a repetir, y te instruyo en tu camino desde que eres pequeño. Y estoy hablando el principio, y estoy hablando la palabra, y estoy estableciendo lo que a través de mi boca, como un principio, está forjando el corazón de aquel que escucha. Cuando nosotros escuchamos, se incrementa la fe. El punto es que a veces las personas solamente quieren, mediante la evidencia de señales, llegar a un punto de creer. Los griegos, ¿qué pedían? Sabiduría. Y los otros, ¿qué pedían? Señales. Pero la señal que se va a dar es la señal del Cristo. Porque ni es por sabiduría, ni es por la evidencia milagrosa que podemos palpar la realidad de un principio. Nosotros tenemos que adorar. Y fíjate lo que dice en el verso 31 del capítulo 9 de Juan. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y lo tengo en la otra nueva versión, la traducción viviente, dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Cuando este hombre ciego pasó frente a Jesús, él estaba haciendo la voluntad de Jesús. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero la evidencia de su ceguera, inmediatamente los discípulos lo ubicaron como un análisis de saber por qué esa persona estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. Y le hicieron la pregunta a Jesús: ¿por qué este hombre está así? Oye, ¿por qué le va a este tan mal? Oye, ¿qué aflicción está teniendo? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Lo que en aquel entonces
se establecía como principios era de que la herencia de pecado se establecía de generación a generación. La palabra sí lo registra, porque yo alcanzaré la maldad de los padres hacia los hijos. Y dicen, si hay pecado, la consecuencia es esterilidad. Esta mujer no puede tener hijos porque está en pecado, o porque pecaron sus generaciones anteriores, o porque es una mujer inmunda. Este hombre que no tenía vista estaba con la misma medida filtrado. ¿Quién pecó para que este hombre esté aquí? Y mira qué respuesta dice Jesús. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres. Oye, si no pecó ni sus padres, ellos eran unos cristianos consagrados. Ellos eran verdaderamente personas limpias de todo pecado, no juzgadas por Jesús, ni teniendo la necesidad de un grado de arrepentimiento o de reconocerse como pecadores. Jesús está diciendo, no es lo que sus padres hicieron, no es lo que este hombre ha hecho. Y continúa mencionando, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El poder de Dios. Cuando habla, fíjate muy bien, preciosa, en esta porción, y usted sígalo allá en su casa, en el verso 3 del capítulo 9 de Juan, dice la Escritura, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que, en la versión esta que estoy leyendo, en qué tiempo, en qué forma gramatical está escrita, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando habla de las obras, ¿cuántas obras son? ¿Las obras de Dios? Sí, cuando estás hablando, fíjate muy bien, Pastora Ceci, amigos que me están viendo allá, si yo te digo, mira, esta es la obra de Dios, ¿cuántas obras son? Una. ¿Cuál? La obra de Dios, el milagro de Dios, la provisión de Dios, el recurso de Dios. Uno. Pero si yo te digo, estas son las obras de Dios, ya no es singular, es plural. ¿Cuántas obras? Yo no sé si 2, pero sé que son más de 2. Y está hablando Jesús diciendo, esta condición que este hombre está viviendo no tiene otro sentido sino para que las obras, plural, se manifiesten de parte de Dios a él. Las obras, plural. Ok, entonces, mira, a ver, acércate, déjame intentar yo. Agarró saliva. Tierrita. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué hubo? ¿Qué pastor quiere entrarle? ¿Qué evangelista quiere entrarle? ¿Te imaginas? No, y aparte, si no te dice Dios que lo hagas. Ni aunque le eches lluvia de manantial de invierno. Él le echó saliva, untó la tierra y lo puso. ¿Por qué? Esto es tremendo. ¿Por qué? No es para sentar una doctrina que la ceguera se sana con lodo ni con saliva. Este hombre nació ciego. Desde su origen estaba faltando la reconstrucción, la ubicación, la formación de todo el sistema de sus ojos. Volvamos a Jesús, al origen. Y tomando tierra, formó ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Entonces Génesis dice que de la tierra Dios formó al hombre y sopló en él
Aliento de vida. Aliento de vida. ¿De dónde sale la saliva que Jesús tiene? De su boca. De su boca. Cuando Jesús ubica a este hombre y dice, la tierra con la que se hizo este hombre, pues como que faltó de reconstruir estos dos ojos tapatíos tan hermosos. Voy a regresar al origen de donde fue extraído el hombre para que se reconstruya lo que la tierra misma estuvo produciendo tiempo atrás. Y con la palabra, con la saliva, con lo que sale de la boca de Dios, sucedió un milagro. ¿Sucedió qué? La primera obra. No fueron las obras. Pastora Ceci, ¿cómo eran dos ojos? Pues fueron las obras. No, tenemos muy pocos segundos, mi amor. Fíjate muy bien. Sucede la primera obra. ¿Cuál? Sus ojos son creados. ¡Qué gran milagro! Pero había una obra más importante. Tuvo que recibir la obra natural para que este hombre conociera al Salvador, conociera y palpara al Cristo, conociera y abriera su corazón para creer en el reino eterno que ahora delante de él le era presentado. Y dice la Escritura que Jesús le comentó, ¿crees tú en el Salvador? ¿Crees tú en el Cristo? Si yo lo conociera, le había puesto los ojos. Y le dijo, ¿Lo estás viendo? ahora es el que lo estás viendo. Ahora sí, no tienes ningún argumento para dudar. Veme. Y dice ese parte de la palabra, que él viéndolo, creyó y le adoró. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Tal vez tú ves, pero no ves. Teniendo ojos para ver, no ves. Y vamos a seguir con esta serie, ¿verdad? Y mi oración, junto con la de mi esposa, es el día de hoy que en el poderoso nombre de Jesucristo tus ojos espirituales se abran para que tú le veas a Él. No veas a ningún ser humano, veas a Jesucristo. Y cara a cara, mirada a mirada, ojo a ojo, tú puedas testificar que la intención de Él es que tú le conozcas para que tú le adores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos y te esperamos en el siguiente de la serie en otras. Palabras al corazón. Hasta luego. Bendiga. La palabra tiene poder para cambiar vidas, para transformar corazones, para renovar pensamientos. A partir de este momento, la palabra fluye en libertad para ser depositada en lo profundo de su ser. Hasta las próximas palabras a su corazón. Esto fue Palabras al Corazón con Tony y Ceci Buluarte.